Cuando mamá lastima, de Rayo Guzmán. Las malas lenguas. El perdón no cambia el pasado, pero sí el futuro. Anónimo. Me dijeron que la vieron por la estación de autobuses. Iba vestida con un traje sastre azul y cargaba una pequeña maleta. Dicen que vino a la ciudad solo para visitar al notario porque se han vendido los terrenos de la colonia Rosales que le heredó su padre. Esos terrenos era lo último que ella tenía aquí, el último lazo que la ataba a su pasado. Escuché los rumores de boca de María, la hija del carpintero que vive enfrente de donde vivo con mi hijo Luis y mi marido Carlos. Tengo una familia y ahora también soy yo madre. Es por eso que a veces me duele más la herida, esa herida que se abrió y nunca se ha cerrado. Esa herida que se alimenta de odio cada vez que me cuentan de ella, cada vez que me dicen que la ha visto en el barrio y que no ha preguntado por mí. Esa herida que desde que tuve conciencia del abandono de mi madre no deja de dolerme. Me duele aquí, cerca del corazón. Me punza en las noches en que me acuerdo de mi cruel infancia, vagando detrás de mi padre mientras él tocaba las puertas de elegantes casas vendiendo enciclopedias. Días de hambre de comida y de hambre de cariño. Por eso, ahora que soy madre y no me imagino un día sin saber de mi Luisito, menos entiendo que ella se haya alargado y que se olvidara de mí para siempre. Mi historia la he reconstruido con rumores que de boca en boca han llegado a mis oídos a lo largo de los años. Las pocas veces que mi padre abrió su boca para hablar de mi mamá, lo hizo con insultos y contándome una versión llena de rencores y de traición. Así que un día decidí no preguntarle más. Mi padre decidió no volver a tocar el tema y así pasaron los años. Las vecinas del barrio eran las que me contaban cuando ellas se aparecían por el rumbo. Una vez fuimos al rancho de mis abuelos paternos y en el cajón de una vieja cómoda encontré una fotografía de la innombrable, como le llaman ellos. En la imagen mi madre estaba a pie, enfundada en un vestido blanco con estampados de flores, con su cabello negro azabache, lacio, cayendo sobre sus hombros y mirando hacia la cámara mientras esbozaba una sonrisa discreta. A su derecha, mi padre vestido de charro, con sus manos detenidas sobre su cinturón piteado, en pose de orgullo. Tal vez se la tomaron un día de aquellos en los que asistían a las charreadas o las fiestas patronales del lugar. No lo sé. Son solo deducciones mías porque tan pronto me descubrió mi abuela Sara, de inmediato me arrebató la fotografía de las manos y se la llevó a esconder a otro lugar. Recuerdo que le pregunté que si la del vestido de flores era mi madre, y me respondió: «Tú no tienes madre, niña. Esa mujer no merece que le llames así». Entonces le contaré la versión que he rescatado entre los rumores, entre los rencores de mi padre y entre lo que el señor cura me ha contado. A veces pienso que el mismo señor cura me ha mentido por lástima, pero aún así me gusta creer lo que él me dice porque es la versión menos cruel. El cura dice que mi madre y mi padre se casaron en contra de la voluntad de mis abuelos maternos, que mi madre era de una familia de más abolengo que la de mi papá y que jamás los dejaron ser felices, que mi padre le echaba en cara a mi madre todo el tiempo el rechazo de mis abuelos y que ella se cansó de esa vida de malos tratos y se regresó con su familia. Según el cura, mi padre se encerró conmigo en la casa y no la dejó volverme a ver, pero que ella me quiere y que desde donde está piensa en mí, y que se quedó tranquila porque sabía que iba a estar segura al lado de mi papá. Cuando de niña escuchaba este cuento, no pude negar que se me sosegaba un rato el corazón. Sin embargo, fui creciendo y mi inocencia aminoró. Entonces comencé a tener malos pensamientos y la versión de que mi madre estaba muy feliz de saber que yo estaba en buenas manos con mi padre ya no me convenció.
En mis noches de insomnio siempre me ha taladrado el cerebro una pregunta. ¿Cómo puede ser capaz una madre de abandonar a un hijo? Cuando era soltera, ni idea tenía de la respuesta, pero ahora que soy madre, menos. Es algo que con mi maternidad se hizo aún más confuso, pues a sentir el amor que le tengo a mi hijo Luisito, no concibo el abandono de una madre hacia un hijo. Me resulta algo imperdonable. La versión de las malas lenguas es diferente a la del cura. Minerva Bucio Hernández es mi madre, hija de Teodoro Bucio y de Paulina Hernández, tercera hija de ese ejemplar matrimonio con 2 hermanos varones mayores y una hermana menor. Dicen que es el vivo retrato de Don Teo, como llamaban a mi abuelo materno en la región. Eran los dueños de un ingenio azucarero que daba trabajo a cientos de campesinos de la zona, y era un clan muy respetado. Narciso Farías, mi padre, era uno de los campesinos asalariados, aficionados a la charrería y amante del dominó, quien osó posar sus ojos sobre el preciado tesoro de Don Teo, su hija Minerva. Las malas lenguas dicen que mi padre era muy guapo y que vestido de charro desmayaba a más de una a su paso, que cuando subía al caballo y mostraba sus destrezas en la cuerda, los gritos de admiración de las damas no se hacían esperar. Tal vez se enamoró a la doncella del palacio, quien sucumbió a sus encantos del campesino, a pesar de las objeciones de su familia. Una noche en que mi padre salió de la cantina más borracho que con una cuba, tuvo la gran ocurrencia de visitar a esas horas a su amada y montado en su caballo la raptó. Aquí es donde yo me pregunto si fue a la fuerza y a golpes o si mi madre se subió al caballo por su propia voluntad, llena de amor hacia su charro. El caso es que la llevó a su humilde vivienda en las afueras del entonces pueblo y al día siguiente se presentó ante el clan Bucio Hernández para pedir la mano de la muchacha, aunque para entonces ella ya le había entregado las otras partes del cuerpo. Don Teo no tuvo más que aceptar la situación con lágrimas en los ojos y dolor en el estómago. Aceptó acompañarlos a la iglesia para legitimizar esa unión. Eran otros tiempos. El qué dirán era agobiante, así que dieron su brazo a torcer y mis padres se casaron. La boda fue modesta, el vestido prestado por una modista amiga de mi abuela paterna. Para reiterar su inconformidad ante esta boda, mis abuelos maternos no soltaron ni un peso ni prenda para ayudar a los novios. Aún así, dicen los que asistieron que mis padres se veían enamorados y felices, aunque no fue para siempre. Doña Renata, una vieja lavandera que hasta el día de hoy asea la casa de mi padre, es la que tiene recuerdos más remotos y asegura haber estado presente el día en que mi madre me dio a luz, justo 9 meses después de la incómoda boda. Mi madre es de tez apiñonada y facciones finas, con buenas piernas y muy pulcra. Mi padre es moreno, tirándole a oscuro, con facciones gruesas y labios protuberantes que disfrazan bajo un espeso bigote que conserva hasta hoy en día plagado de canas. Renata dice que me parezco más a mi papá que a mi mamá, y tal vez, por no ser como ellos, los Bucio Hernández, desde que vieron mi apariencia, me rechazaron. A pesar de ponerme el nombre de la abuela Paulina, no llegué a ser considerada una del clan. Recuerdan haber visto a mi madre visitar a mis abuelos llevándome cargada entre sus brazos, pero jamás vieron a mis abuelos maternos poner un pie en el domicilio de mis padres. Mi mamá era la que me llevaba con ellos, y ellos nunca vinieron hacia nosotros. Aquí es donde la historia cuadra un poco con lo que el señor cura dice. Mi padre empezó a beber en exceso y a pasar horas y horas en la cantina jugando dominó. Mi madre pasaba mucho tiempo sola, sin más compañía que mis llantos y mis demandas, y encima de todo eso el constante rechazo de su familia. La cosa se puso candente cuando comenzó a crecer el pueblo. Se industrializó más la zona y llegaron empresas nuevas y con ellas nuevos trabajadores, y entre ellos un tal Gonzalo, gerente de ventas de una harinera.
Las malas lenguas cuentan que cuando comenzaron a ver a este hombre rondar la casa de mis padres en horas en que el señor de la casa no estaba, otros dicen que en más de una ocasión vieron a mi madre charlando con ese tipo a través de la ventana de la casa y tomados de la mano. Mientras tanto, mi padre pasaba menos horas en el trabajo, lo que enfurecía al clan Bucio Hernández, quienes le seguían pagando su sueldo intacto por tratarse del esposo de mi madre. Se la pasaba en la cantina perdiendo el dinero que no tenía en juegos de dominó y bailando con chicas de la vida alegre. Dicen las malas lenguas que justo en ese tiempo, una tarde, el tal Gonzalo se presentó ante mi madre y le propuso escaparse con él. Mi madre, que según la abuela Sara ya estaba perdida de amor por el forastero, y según el cura cansada de los malos tratos de mi padre, aceptó de inmediato. Sin embargo, su nuevo príncipe le dijo que sin la niña, y entonces prefirió ser mujer que madre, y se largó con él. Mi padre me encontró horas más tarde, dormida en el sillón de la sala en la penumbra, con mis 2 añitos a cuestas y sin comer. El sueño me había vencido. Apenas las luces del farol en la calle iluminaban la casa. Leyó una nota que solo él sabe qué decía y que quemó tan pronto leyó. Después me envolvió con una manta para irme a dejar a casa de mi abuela Sara, para luego irse a la cantina y ponerse borracho durante más de una semana. Cuentan que se compró una pistola y que en más de 3 ocasiones fue a casa de los Bucio Hernández a tirar balazos y gritos y pedirle a mi abuelo que lo dejara ver a mi madre. Una tarde, don Teodoro Bucio se presentó en la casa de mi padre para decirle que se olvidara de su hija, que ella había comenzado una vida nueva muy lejos y que cuidara de mí. Le ofreció unos terrenos y dinero, pero mi padre rechazó todo y lo corrió de su casa. El tiempo no detiene su curso y los cambios llegan con él. El pueblo se hizo ciudad, los Bucio Hernández vendieron el ingenio y se fueron. Años más tarde, se supo que don Teodoro había muerto y que doña Paulina estaba muy enferma. Las personas que vieron a mi madre en la estación de autobuses dicen que vino porque la abuela se murió y que ella y su familia ya no quieren tener nada que los una a este lugar que tan malos recuerdos les trae. Mi padre, todos estos años, ha hecho lo que ha podido. Está muy enfermo del hígado y por eso ya no bebe, pero quedó borracho de resentimiento. Nunca se volvió a casar y si amores le he conocido, ha sido de una noche o de cantina, jamás algo serio. Abandonó la charrería, es velador de una obra de construcción. Yo crecí entre la casa de mi padre y la de la abuela Sara, quien está vieja y achacosa pero sigue viva y muda, sin decir jamás una palabra sobre el asunto de mi madre. Yo, por mi parte, estudié la secundaria y después me metí a trabajar en una fábrica de dulces. Ahí conocí a Carlos, mi marido. Cuando cumplí los 18 nos casamos. Ahora tengo 24 y mi hijo Luis recién cumplió 2 añitos. Me salió apiñonadito, a lo mejor un gen de su mamá. Creo que me casé muy joven buscando formar una familia propia, para sentirme completa, porque siempre me he sentido incompleta, como si me faltara un pedazo en el corazón. No sé si mi madre me abandonó por un hombre o por una mejor vida. No sé si mi padre me retuvo a la fuerza o ella no tuvo fuerzas para venir a buscarme. Lo único que sé es que hoy he decidido perdonarla porque no quiero que mi hijo tenga una madre llena de rencor. Fui con mi hijo a la estación de autobuses y me senté en una banca a observar a la gente. Mientras Luisito chupa una paleta, mi mirada se pierde en el vacío. Comienzo a sentir una paz desconocida. Lo levanto entre mis brazos y lo abrazo con todo mi amor. Al abrazar a mi hijo, imagino que es mi madre quien me abraza de la misma manera. En ese abrazo me libero de ella y me reconcilio con su recuerdo. Por si alguna vez aparece y me busca, que me encuentre entera, sin heridas, lista para entregarle este amor de hija que solo a ella le pertenece.